en temas de gestión social, en comunicación corporativa, en gestión sostenible, eh, para proyectos de inversión y distintos posicionamientos en consultorías tanto en gobiernos como empresas nacionales y multinacionales. Así es que dejamos a Jaime ahora a poner una presentación y bueno, damos la bienvenida. También tenemos los alumnos de este seminario del Magíster, así que los saludamos a todos y todas. Ahí está Nicolás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación y aprovechar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile por la invitación. Quisiera comenzar además de darle las gracias, por contarles que la verdad es que me siento muy honrado de esta invitación, en particular porque veo como un poco irónico que yo le esté dando charla a los alumnos de Ingeniería de la Universidad de Chile. En particular, vemos el gran potencial que tienen los alumnos y la capacidad que tienen los alumnos que entran a estudiar esta carrera a esta universidad. O sea, la carrera creo más demandada del país, dentro de una de las universidades más prestigiosas del país. Eh, y por lo mismo, la verdad es que muy honrado de poder compartir un poco la experiencia con ustedes del mercado. Y muy abierto también a las dudas o consultas que tengan, pero en particular felicitarlos por este tipo de iniciativas, felicitarlos también por el desafío académico que están tomando dentro de la universidad y muy abierto también a lo que necesiten de nuestra parte. Dentro de lo que es el mercado Scalex en particular, contarles una pequeña, más que anécdota, génesis de cómo se gestó este mercado. Nosotros, como Bolsa de Santiago, como empresa en el fondo, vimos una oportunidad. Vimos una oportunidad desde el lado de el emprendimiento, ya que durante la pandemia en particular vimos que muchos buenos emprendedores eh, y emprendedoras estaban generando negocios y casos de éxito, la verdad es que de mucha relevancia. Muchos de ellos incluso saliendo fuera del país a levantar capital en el extranjero. Pueden ver un ejemplo de un Book, un Not Company, un Betterfly. Eh, pero además también la necesidad de ciertas empresas y emprendedores también de poder conectar con inversionistas y la carencia de redes también para lograr esto. Vimos que muchos de estos emprendedores lamentablemente no tienen tal vez las conexiones necesarias para poder hacer un levantamiento de capital fructífero, o no tienen tal vez el nivel de inglés necesario para poder contactar con ciertos inversionistas, o no tienen eventualmente tal vez el grado académico que sí tienen ustedes o que van a tener algunos de ustedes en un tiempo más. ¿Ya? Con lo cual, nosotros dijimos, tenemos que capitalizar esta oportunidad y poder darle rodaje y más fluidez a todo lo que es el mercado de capitales desde la industria de capital de riesgo. ¿Ya? Por lo cual creamos Scalex, que es el primer mercado alternativo para Scale-Ups de Chile y la región. ¿Por qué Scale-Ups? Porque vimos que dentro de la pandemia esta oportunidad se capitalizó en la siguiente cifra: el 1% de las empresas de Chile son Scale-Ups, y sin embargo crean el 42% de los empleos nuevos. ¿Ya? Esa es una cifra, la verdad es que de alto impacto, por lo menos a mi parecer, y que no nos podía dejar en el fondo indiferente. Con lo cual creamos este mercado, y no lo creamos de la nada, lo creamos a raíz de muy buena experiencia. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Y a la siguiente. Como una base reflejo de varios mercados que ya son exitosos a nivel mundial. En particular vimos muy buenas experiencias con los mercados de Canadá, con el TSX Ventures, con el mercado madrileño, que es el BME Growth, y con el AIM Listing de Londres, del London Stock Exchange. Estos son mercados que llevan años en el fondo de rodaje, tienen cientos de emisores listando y representan una gran oportunidad no solo para los propios emisores de levantar capital, sino también de los propios inversionistas de poder diversificar sus propias inversiones. ¿Ya? Este es un mercado que nosotros creamos en una alianza público-privada con Corfo, porque creemos que el valor de la alianza público-privada puede lograr en el fondo grandes alcances si se hace bien. ¿Ya? Vemos que el concepto de la alianza público-privada en general se usa, no muchas veces se entiende y no muchas veces llega a los resultados esperados.
En este caso, afortunadamente, hemos tenido un muy buen trabajo de la mano con Corfo, desde el lado más del relacionamiento institucional con el regulador, como es la CMF, y también desde el lado de los subsidios para alistarse en el mercado, ¿ya? En particular, ¿qué tiene de estructurar el mercado Scaleless? Muchos de ustedes eventualmente tal vez ni siquiera sabrán cómo funciona la bolsa, incluso cómo funciona el mercado accionario. El mercado accionario básicamente, en palabras simples, una de las líneas de negocios que tiene la Bolsa de Santiago es el listado y colocación de empresas de manera pública para que inversionistas en el fondo retail o del público general puedan comprar parte de las acciones de esa empresa y sean propietarios de una parte de esa empresa, al fin y al cabo. ¿Ya? Esa es una de las cosas en el fondo que hace la bolsa. Otra de las líneas de negocio que creó recientemente fue el mercado Scaleless, ¿ya? Que es un mercado accionario, en el fondo, con lo cual las acciones se transan, pero con la particularidad que acá los emisores están exceptuados de registrarse en la CMF, ¿ya? Esperen un segundito que me están... Ahí sí, gracias. ¿Ya? Están exceptuados de registrarse en la CMF. Entonces, ¿qué implica eso? Que se trata de un mercado autorregulado. ¿Ya? Cuando se trata de un mercado autorregulado, significa que la Bolsa de Santiago pone las propias bases del juego, por así decirlo, del mercado, y el regulador en el fondo ve que el mercado en el fondo esté bien creado, aprueba una normativa y deja que el mercado en el fondo avance, ¿ya? Y esto fue por una norma de carácter general, que es la 452, que se emitió en febrero del año 2021. Y para en el fondo transar, comprar y vender estas acciones del mercado Scaleless, se ocupa la misma infraestructura bursátil que para el IPSA o mercado tradicional, que es el sistema de telepregón, cedra, etc., ya para comprar y vender. Si podemos avanzar a la siguiente, Nicolás. Gracias. En este mercado, el levantamiento de capital puede funcionar de dos maneras posibles, a grandes rasgos. Por un lado, vía equity, es decir, que las empresas hagan un aumento de capital por medio de la renta variable, a través de, o sea, listar un porcentaje de la empresa a cambio de un capital, o bien a través de deuda. Y esto a través de instrumentos de renta fija, como puede ser bonos, efectos de comercio, por ejemplo, ¿ya? La condición que pone la CMF para que las empresas puedan listar en este mercado es que el mercado esté dirigido a inversionistas calificados únicamente. Acá no puede invertir público retail. ¿Quiénes son los inversionistas calificados? Son personas naturales o instituciones que en el fondo tienen cierto conocimiento de las inversiones del mercado y tienen cierto nivel de activo de inversión y de transacciones bursátiles anuales. Ellos llenan una declaración al momento de invertir en estos instrumentos y pueden hacerlo, ¿ya? Pero no es para cualquier inversionista en el fondo. Y este mercado al final lo que busca es poder potenciar el desarrollo económico del país a través de la fluidez y más el fondo de dinamismo de la compra y venta de estas propias acciones. Nosotros creamos el mercado a través del segmento Scale-Up, como les comenté, queriendo potenciar estas empresas tipo Scale-Up, ¿ya? Que son empresas que tienen al menos 3 años de trayectoria, que tienen componente tecnológico en sus productos y servicios y que cuentan con crecimiento sostenido relevante. Por normativa se habla de crecimiento sostenido relevante, nosotros hablamos de que la empresa debiese contar con un crecimiento de al menos un 20% en contratación de personal o en ventas anuales, ¿ya? Si es un poco más o un poco menos, ahí la palabra relevante es bien amplia, pero tiene que ser algo en el fondo que denote un crecimiento sostenido tal que haya un cierto interés del mercado. Y por otro lado, debido al alto interés que también ha habido dentro del mercado, creamos un nuevo segmento también para que empresas que no necesariamente tengan componente tecnológico ni crecimiento sostenido también puedan levantar capital, ¿ya? Pero sí les pedimos que también tengan al menos 3 años de trayectoria y que tengan ventas anuales entre 100.000 y 1 millón de UF, ¿ya? Esto es aproximadamente entre 4 y 40 millones de dólares. El primer grupo puede levantar hasta 100.000 UF, que son los 4 millones de dólares que dije, mientras que el segundo grupo puede levantar tickets sin tope, lo que quiera, ¿ya? Eso en el fondo son los dos segmentos de mercado. En el primer segmento se imaginarán, hay empresas en el fondo más tipo startups
o scale-ups o empresas que están con 3, 4, 5, 6 años de experiencia en el fondo vendiendo sostenidamente y tienen componente tecnológico, mientras que en el segundo rango ya vemos empresas más consolidadas, empresas de servicio, empresas de software, empresas constructoras, inmobiliarias, de alimentos, restaurantes, lo que se imagine. ¿Ya? No, somos agnósticos en el fondo a cualquier tipo de rubro mientras se cumplan las condiciones de la normativa. Ahora bien, para levantar capital, como las empresas están exceptuadas de registrarse en lo que es el registro de la CMF por esta norma de carácter general 452, lo que sí pedimos es que las empresas entreguen cierta documentación financiera y legal previo a su listado, ¿ya? En particular, ¿qué les pedimos? Les pedimos un due diligence legal financiero, les pedimos un estado financiero auditado por un auditor registrado en la CMF, un informe sobre su modelo de negocio y la estructura organizacional de la empresa, por ejemplo. Ciertos documentos que denoten que la empresa tiene un buen track record, está ordenado administrativamente, no tiene juicios pendientes, por ejemplo, y está constituida legalmente, ¿ya? Todos esos documentos son parte de la normativa exigida por el mercado, pero además la empresa necesita contar con una eventual valorización para saber cuál es el instrumento que va a listar, contar con inversionistas interesados también en las rondas de inversión y finalmente hacer el levantamiento de capital con una corredora de bolsa. Entonces, para todo este proceso que se le pide, que se le exige a la empresa para listar en el mercado, es que creamos la figura de un patrocinador. El patrocinador es una empresa que presta asesoría, en el fondo una empresa experta en mercado de valores o en asesoría del mundo startup que le presta en el fondo advisory a este en potencial emisor o startup o empresa que quiera levantar capital y que la va a ir acompañando en todo este proceso para que cumpla no solamente con estos checklists de mercado, sino que además con ciertas responsabilidades no obligatorias para asesorar a la empresa y la colocación salga lo mejor posible, ¿ya? Este es el portafolio actual de patrocinadores que tenemos y como pueden ver tenemos desde corredoras de bolsa, administradoras de fondos y boutique financiera hasta fundaciones, aceleradoras, centros de innovación, family office, fondos de venture capital, por ejemplo, ¿ya? Si una empresa quiere listar en el mercado Scalex, lo primero que necesita, además de saber que quiere levantar capital, es tener un patrocinador. Este es el primer paso. Y por otra parte, como hay gastos asociados también a listarse en el mercado Scalex, Corfo, además de ayudarnos con todo el relacionamiento institucional con el regulador, nos ayuda también con líneas de financiamiento para las empresas que quieran levantar capital por esta vía. En particular, existe un subsidio llamado Growth and Scale, que está en la página de Startup Chile, que es en el fondo una de las aceleradoras más grandes del mundo y que vía Corfo nos apoya también en este mercado, que consta de un voucher de 75 millones de pesos y cubre hasta el 50% de los gastos asociados a listarse en Scales. ¿Qué es lo que significa? Que con esta plata uno le puede pagar al patrocinador por la asesoría, puede pagarle a la corredora de bolsa, puede pagar el due diligence, los estados financieros auditados, por ejemplo, ¿ya? Cosas que para eventualmente una startup pueden ser de gran magnitud, pero esto en el fondo aliviana mucho la carga para levantar capital. ¿Quiénes pueden postular este subsidio? Únicamente las empresas que tengan ventas hasta por 800 millones de pesos anuales, ¿ya? O sea, los últimos 12 meses hasta que se postula al instrumento. Si la empresa en el fondo vende más de este monto, entendemos que no necesita este subsidio, por lo cual las bases están estipuladas de esa manera. Y un poquito para ir cerrando también todo lo que es el modelo Scalex, ¿por qué levantar capital por Scalex? Y contarle un poco más de cifras en el fondo que tenemos en el roadmap del mercado. Tenemos la experiencia de la primera empresa que se colocó, que levantó capital por Scalex, que fue Soji, en octubre del año pasado, de la mano de Innoamérica. Ellos levantaron alrededor de $2 millones. Y la verdad es que la experiencia ha sido súper satisfactoria, tanto desde el lado de la bolsa como desde el lado de la empresa. Han tenido una notoriedad, la verdad es que abismal dentro de lo que es el mercado de capitales y reputacional en general a nivel de prensa. Han salido en decenas de publicaciones en el fondo desde su colocación. Abrieron operaciones en México también, lo cual ha impactado fuertemente también en el negocio. Y además otras empresas que están previas a listarse también han aparecido mucho en este mercado al final es público.
Serocu, por ejemplo, o Fracción, son empresas que próximamente también se han anunciado para listar y que han tenido también mucha repercusión mediática, ¿ya? Por otro lado, desde el lado del inversionista, este mercado cuenta con un mercado secundario, con lo cual existe la opción también de que los inversionistas puedan eventualmente comprar y vender acciones de estas empresas una vez que ya están listadas. Esto también le da más fluidez en el fondo y dinamismo al mercado. Y por otro lado también potencia mucho lo que es la llegada con otras empresas y líneas de negocio por parte de los actores que están involucrados en el ecosistema. Vemos que muchos patrocinadores tienen alianzas entre ellos, vemos que muchas startups también terminan trabajando con patrocinadores o con otras empresas ligadas para que realicen otros servicios no necesariamente ligados al mercado, y suma y sigue, ¿ya? Y los propios inversionistas también la verdad es que bastante contentos de conocer empresas que si bien pueden sonar eventualmente riesgosas, cuentan con una debida diligencia, cuentan con informes legales y financieros que denotan una transparencia pública y de cara al mercado que da confianza. Así que, en general, la verdad es que la experiencia ha sido muy, muy buena en el mercado los últimos meses en particular. Hemos tenido buenos avances con la creación del segmento nuevo, en el fondo, y además en la siguiente lámina les quería mostrar también del lanzamiento que tuvimos del nuevo portal de Scalex, que es en el fondo para este target de empresas que les mencioné. Acá hay dos, acá en el fondo el fin de la página es poder conectar patrocinadores con empresas. Cada uno tiene su perfil en una plataforma que podría decirse tipo LinkedIn, y en el cual cada uno puede dejar su información no solamente de la empresa y de su giro, sino además de sus datos de contacto, lo cual ayuda mucho más a la fluidez y la entrega de la información oportuna y el cierre de negocios también. Así que esta es la página de www.scalex.cl. Si las empresas o startups que cumplen con estos parámetros de antigüedad, de ventas o de componente tecnológico y crecimiento sostenido, pueden registrarse acá y hacer contactos con las contrapartes. Así que eso por mi parte, yo solamente agradecerles nuevamente el contacto. Si alguno de ustedes está emprendiendo, la verdad es que los felicito y esto es una herramienta más en el fondo para que puedan poder potenciar todo lo que es su actuar dentro del mercado y la economía del país en particular. Y encantado de responder cualquier tipo de duda o consulta. Gracias, Jaime. Estuve ahí atento a tu presentación. Me parece que es un proyecto súper innovador. Probablemente uno de los aspectos que más demandan los emprendedores nacionales es acceso a financiamiento. El contacto con opciones de financiamiento de todo tipo es difícil en el país y muchos terminan yéndose a buscar financiamiento a otros mercados. Eh, Así que a mí me parece, en lo personal, me parece súper atractivo la herramienta que acabas de presentar. Yo te quería preguntar un par de aspectos para ir entrando un poquito más en materia. ¿Qué plazos promedio supone conseguir financiamiento a través de Scalex y qué costo tiene? Sí, súper buena pregunta, Rafael. Mira, sobre los plazos tenemos la experiencia de Osoye, en el fondo, que fue el emisor que listó en octubre del año pasado. Ellos, por ejemplo, estuvieron preparando toda la información propia para listarse en el mercado, lo cual puede haber tomado unos 4 o 5 meses. Y después para el levantamiento propio del capital de manera formal fue aproximadamente un mes, ¿ya? Y eso te diría en el fondo que es una métrica promedio tal vez para una empresa que quiere listar en Scalex, que está preparando la información, ¿ya? Podemos ver también que hay otras empresas que tal vez pertenezcan al segundo segmento, el segmento de empresas con venta del fondo ya entre 4 y 40 millones de dólares, que eventualmente tal vez ya tienen un due diligence, ya tienen un estado financiero auditado, ya tienen mucho de la información avanzada, que eventualmente podrían demorar menos tiempo también en el proceso, ¿ya? Nosotros como bolsa al final establecemos todo lo que es el flujo de encontrar primero un patrocinador, de entregar cierta documentación, pero nosotros siempre estamos a la espera y ayudamos en este proceso también con ciertas dudas y consultas que puedan tener los actores. Pero nosotros como bolsa finalmente esperamos que nos llegue la información
y la revisamos en un par de días. Entonces, si la empresa ya llegó con todos los documentos que nosotros necesitábamos, llegó con los inversionistas ya comprometidos, y nos pasa la información, nosotros revisamos, y en un par de días hábiles, de hecho, ya la información está bien. Eso, en promedio, sumando todo, en un horizonte de 6 meses ya esto debiera estar súper avanzado. Una empresa, sí, te diría que el rango acá puede ser de 2 a 8 meses. De 2 a 8 meses, ya. ¿Y qué costo implica para quien está dispuesto a ser parte de la propiedad de su proyecto? Sí, exactamente. Mira, acá hay 3 líneas de tarifas, por así decirlo. Primero es la línea de tarifa de la bolsa al patrocinador, ya que es una membresía, por así decirlo, anual, que se le paga a la bolsa por el hecho de ser patrocinador y estar actuando en el mercado Scale. La segunda línea de negocio son de la bolsa al emisor, también por listarse, ¿ya? Y esto también que está por normativa en el fondo, que hay una tarifa por listarse, una de la capitalización bursátil de manera semestral y una también por el CAPTEL, ya que es de manera mensual. Y la tercera línea de tarifas es la del patrocinador al emisor, la cual es bilateral entre las partes y nosotros ahí no entramos. ¿Ya? Y acá en el fondo pueden haber distintas modalidades, pero puede ser un success fee, por ejemplo, puede ser un fee periódico, puede ser un paquete de patrocinio, todo lo que se les ocurra. Acá hay cancha libre, nosotros en el fondo no regulamos esto, y acá lo bueno es que habiendo tantos patrocinadores, existe una sana competencia. Hay espacio de negociación. Estas son preguntas más de emprendedor que de profesor, Jaime. Desde la perspectiva más académica, Jaime, ¿cómo ustedes fueron un proyecto de la misma bolsa? ¿Esto es una especie de corporate venturing? ¿Cómo se conformó este proyecto? ¿Hay un fundador? ¿Es iniciativa de un equipo externo a la bolsa o no? ¿Cómo sucede esto? Mira, la génesis un poco del proyecto fue de la bolsa propiamente tal. Yo afortunadamente también llegué a hacerme cargo del mercado en octubre del año pasado, pero el mercado ya había avanzado en todo lo que es el tema normativo, en la relación con la CMF, en la estructuración de las reglas del juego, por así decirlo, en la designación de los primeros patrocinadores, en todo lo que es la relación con Corfo y el subsidio, por ejemplo. Y la génesis partió justamente de lo que expliqué en su minuto, que vimos una oportunidad de poder potenciar este segmento que estaba más bien desatendido. Vemos que hay mucho incentivo para las etapas tempranas y vemos también que hay mucho espacio de levantamiento de capital para las empresas que ya pasaron por una serie B y de ahí para arriba, por ejemplo. Pero vimos que había un espacio entre medio que tal vez no estaba bien cubierto. Y fue en ese contexto también que entendimos la importancia de las empresas en términos de creación de empleo en el país y en la región y de dinamismo de la economía. Entonces, fue por eso que gatilló este espacio de poder crear este mercado también desde nuestra experiencia en lo que es la asesoría del mercado de valores y conectar también desde Corfo con los emprendedores y sectores en el fondo que están en proceso de levantamiento de capital. Nosotros tenemos también estamos siempre buscando empresas, lo buscamos a través del propio Corfo y Startup Chile, tenemos una alianza con Endeavor y estamos hablando con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, organizaciones empresariales y gremios también para que nos vayan en el fondo identificando ciertas oportunidades para empresas que necesiten levantar capital, pero siempre es bienvenido desde distintos ámbitos. ¿Ustedes también realizan una gestión proactiva por incorporar empresas a Skylex? Exactamente, sí. Nosotros en promedio hablamos con unas 15 empresas a la semana. Muchas de ellas eventualmente no tienen los requisitos mínimos para calificar, pero igualmente las invitamos y las incentivamos a seguir creciendo desde su ámbito de acción y si algún minuto llegan al fondo a este segmento en particular que está estructurado de cierta manera, ser parte de él, pero absolutamente, muy invitada. Claro, y las que sí califican en el fondo las invitamos a registrarse en el portal y que tomen contacto con los patrocinadores. Ok. ¿Y está solo abierto a empresas chilenas o también a empresas
de otras orígenes y nacionalidades. Por normativa pueden listar también empresas extranjeras. La ley del mercado de valores al menos lo permite. Ya. Todo esto amparado también bajo la norma 452. Y lo que estamos trabajando puntualmente ahora es con el Depósito Central de Valores, que es la entidad que hace la custodia también de las acciones, es ver qué entidad en el fondo eventualmente similar a ella puede hacer la custodia de estas acciones. Por ejemplo, para empresas que están en Delaware o que están constituidas en Islas Caimán, que han hecho un flip, por ejemplo, se les puede hacer la custodia porque estas empresas también están con regulaciones especiales de tales países. Alguien tiene que velar por la custodia de esas acciones eventualmente y es lo que estamos trabajando. Pero en temas estrictamente jurídicos tenemos en el fondo información de que informe en el fondo que muestra que sí podemos. Oye, para no monopolizar las preguntas, Jaime, una última. ¿Cuál es la proyección que tienen de empresas de aquí a un año? ¿Qué visión tienen hacia el futuro? Sí, mira, nosotros tenemos un roadmap de listar unas 7 empresas este año. ¿Ya? Todas ya Ya. el segundo semestre o al menos 6 y una este semestre. Ya estamos trabajando con unas 6, 7, de hecho, que van bien serias para el mercado, y públicamente ya se han anunciado 3, ¿ya? Y el resto de los patrocinadores también está trabajando fuertemente en otros prospectos de listado, y de aquí a fin de año esperamos ya listar estas 7 que mencionaba. Y en términos de montos de inversión, vi en la página web que tenían a la fecha $2 millones. Exactamente, son los 2 millones que en este listado. Vemos también que se ha anunciado públicamente que Chatigo, Fracción y 0Q también van a listar, con lo cual esos montos debieran incrementarse. Así que todo esto en el fondo es ya más bien un puntapié inicial de lo que va a ser el nuevo curso del mercado de aquí en más, y que queremos que atraiga no solamente empresas extranjeras o inversionistas internacionales, sino también que potencie todo lo que es el mercado en particular dentro del país y la región. Estupendo. Cedo la palabra. ¿Alguna pregunta? Si no, pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta en altavoz también, si es que alguno no encuentra la manito hacia arriba. Hola, buenas. Quisiera hacer una pregunta. Gracias por la charla, Jaime. Eh, Mi pregunta es, si tienen algún tips como para atraer inversionistas de riesgo en Chile, como cuál es su feeling, si es que hay espacio para inversionistas de riesgo o son más bien conservadores, ¿cuál ha sido su feeling? Sí, gracias Robert por la pregunta. Mira, en particular nosotros estamos tratando de potenciar fuertemente lo que es la difusión del mercado. Estuvimos en Miami en el Summit el VC Summit Latam recientemente. Estamos trabajando también en la llegada a otros mercados para que conozcan de este segmento en particular. Y lo que hemos podido ver también es que hay varios inversionistas extranjeros que están interesados en invertir. De hecho, ya tuvimos inversionistas extranjeros en la primera colocación. Para las próximas colocaciones también debiéramos seguir la misma senda. Nosotros en particular, no es que tengamos tampoco una relación directa con los inversionistas, sino que aquí el rol del patrocinador es fundamental en términos de poder presentarlo, ¿ya? Nosotros igualmente, con todo lo que es la difusión y llegada al mercado, queremos llegar a todos esos inversionistas calificados en el fondo que son el target del mercado, pero en particular nosotros queremos visibilizar estas empresas que están levantando capital, y los inversionistas en el fondo van a llegar. Estamos confiados en eso, hemos tenido una buena experiencia, y aquí en más con los próximos listados que tendremos, también ha habido alto interés. Jaime, ¿por qué no? Tú mencionabas en la presentación que no está orientado al retail, no está orientado a personas
me imagino yo, con montos de inversión reducidos. ¿Ah? Hay ciertos montos mínimos y está orientado a inversionistas un poquitito más institucionales o personas con mayores disponibilidad de inversión. ¿Por qué no masificarlo? ¿Por qué no? Las bolsas en general no te imponen límites bastante bajos. ¿Ah? Si la idea es replicar cómo funciona una bolsa cualquiera, las bolsas no están limitadas necesariamente a montos muy grandes, sino que al revés, lo intentan masificar. Sí, mira, acá hay en el fondo dos ítems que resaltar. El primero es que con la creación de esta normativa 452, que en el fondo exceptúa de los emisores de registrarse en la CMF pone como cláusula específica que los inversionistas que pueden invertir en este mercado sean inversionistas calificados. Esa es ya la base de todo lo que es la creación del mercado, por así decirlo, en términos ya bien estructurales. ¿Ya? Y esto, haciéndole un doble clic, también lo entendemos como un approach también del regulador de decir, esto es capital de riesgo, si bien nosotros vamos a pedir cierta documentación financiera y legal que entregue cierta credibilidad y confianza al inversionista a la hora de invertir, igualmente son empresas en el fondo que están en etapa de crecimiento y que se han ido consolidando con el tiempo, pero que aún no llegan eventualmente a su pico, ¿ya? Con lo cual se le hace en el fondo warning o llamado a los que son inversionistas target del mercado, es decir, esta empresa tiene eventualmente 3 años de trayectoria, un poco más, tú puedes invertir, pero hay que tener en cuenta los alcances del mercado. Con la creación del segundo segmento, básicamente se alinearon los propios requisitos para ambos segmentos. Y por el momento, claro, efectivamente solamente para inversionistas calificados. Y una vez que ya el mercado tenga ya más cierto rodaje, hay que ir revisando siempre el ajuste del producto en particular. Pero por el momento hemos tenido, la verdad, que buenos resultados y seguimos en el fondo con ese público objetivo dentro de lo que es la normativa. Te entendí. Es una manera de introducir este nuevo sistema sin generar riesgos innecesarios en opciones de inversión que podrían ser difíciles a veces de entender su nivel de riesgo por parte de cualquier persona. ¿Ah? Exactamente, sí. Una de las preguntas, de hecho, que hacen las corredoras de bolsa para las declaraciones, ¿usted cuenta con el conocimiento necesario de riesgo de estas inversiones? ¿Usted cuenta con el nivel de activo requerido, que son 10.000 UF, por ejemplo, o 2.000 UF en inversiones, o 1.000 UF en transacciones bursátiles anuales? Son cifras en el fondo de alto alcance que están estructuradas para el mercado. Así que efectivamente sí, eso no implica que el fondo siempre se puedan ir haciendo los ajustes necesarios, pero por el momento lo hemos visto bien. Ya. Tenemos una Adelante, pregunta en perdón. el chat. Rafael, no sé si la quieres leer, ¿la alcanzas a leer? La de Alejandro Pantoja. ¿Sí? Mira, justamente la estaba leyendo. Dice Alejandro Pantoja, director de OpenBochef, la incubadora de la Facultad Jaime. Eh, Dice, aquellos que no calzan con la tesis, ¿cuáles serían los caminos posibles de apoyo desde la institucionalidad pública? Dice. Me da la impresión que queda una brecha, ¿no? Esa es la pregunta de Alejandro. Perfecto. Mira, de partida acá, más que tesis de inversión, nosotros hablamos de segmentos de mercado. ¿Ya? Nosotros hablamos de 2 segmentos en el fondo que están desatendidos, que pueden levantar capital a través de este mercado, y en el fondo los requisitos son 1, 2, 3 para el primero y 1, 2 para el segundo. ¿Ya? Y en segundo lugar, y esto un poco para desmitificar, porque creo que a nivel general puede haber cierta noción de lo que es la Bolsa de Santiago. La Bolsa de Santiago es una empresa privada, ¿ya? Tiene obviamente mucha notoriedad a nivel público, tiene mucha relación con lo que es el regulador, tiene mucha relación con lo que es la banca en general y tiene mucha transversalidad.
Sin embargo, sigue siendo una empresa privada, con lo cual nosotros obviamente tenemos relación a nivel de infraestructura de mercado, pero eso no implica que nosotros creemos políticas públicas o lineamientos de política pública, ¿ya? Con lo cual, yendo un poco al estricto rigor de la pregunta, los posibles caminos de apoyo de la institucionalidad pública, yo acá, siendo emprendedor, seguramente me tomaría el brazo de Corfo, de todas maneras, porque son al final la entidad que apoya a los emprendedores desde que tienen una idea hasta que se gradúan eventualmente en un mercado como Scale, o a través de Startup Chile, ¿ya? Pero ese es un poco en el fondo el rol que nosotros cumplimos, el de articular y el de poder conectar emprendedores con este mercado, y con los patrocinadores propios que cuentan con la conexión con la inversión, pero tampoco es que nosotros creemos política pública desde nuestro rol. No, claro, es muy distinto la opción de financiamiento, porque aquí te haces de un socio, idealmente de un socio que comparte alguna visión del negocio que estás desarrollando, comparte los riesgos, comparte las necesidades de inversión futura. A mí claro, es una forma ordenada, mucho más ordenada, más limitada también del crowdfunding, algo se parece, ¿eh? Eh, pero, pero me parece espectacular sobre todo para el inversionista, que probablemente en el país más conservador, le puedas dar una opción relativamente eh, definida, ya analizada con ciertos estándares de información confirmados. Eso es muy valioso. Así que ese valor que ustedes le agregan allí me parece súper, súper importante, ¿no? Algo más ordenado, más organizado, súper, súper atractivo, ¿no? Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Hola, un gusto. Mira, Gustavo de acá del Centro Tecnológico Leitat Chile. Ya somos un centro que también pertenece a la Corfo. Estaba escuchando tu charla, muchas gracias por todo. Mira, yo sé que ustedes de cierta forma apuntan a esta startup de alto crecimiento, ¿ya? Para obviamente eh, impulsar de cierta forma el dinamismo en la economía, ¿ya? Y obviamente darles una oportunidad a estas startups de que puedan levantar financiamiento. En ese sentido, ustedes dijeron que están estableciendo distintos acuerdos de colaboración, porque si bien, como explicaste, Corfo es que apoya a los innovadores, ¿cómo van generando este mapeo, esta identificación de startups de base científica tecnológica que tengan un potencial a convertirse en efectivamente de estas scale-ups? Esa es mi pregunta y más o menos si es que tienen algún mecanismo antes de que ya efectivamente cumplan todos los requisitos que mencionaste. Gracias, Gustavo. Si entendí bien la pregunta, en el fondo, ¿cómo podemos identificar a estas empresas que cumplan con el segmento? Claro. Sí, mira, acá tenemos distintos mecanismos. En el fondo, uno es a través de potenciar la llegada de estas empresas por medio de Corfo. Corfo tiene la verdad que una llegada, la verdad que abismante en lo que es la conexión con emprendedores que están frecuentemente levantando capital. Muchos de ellos ya han levantado capital con ellos, tienen líneas de financiamiento con ellos. Y a través de Startup Chile, que son empresas también en etapas más tempranas. Por otro lado, tenemos un convenio de colaboración con Endeavor también, que nos apoya en todo lo que es la difusión del mercado, las mentorías también para los propios emprendedores que quieren hacer levantamiento por medio de Scalex, y también la llegada a nuevas empresas, ¿ya? Y una tercera rama se podría decir que hemos hablado con, creo que lo comenté en un principio, con entidades de la sociedad civil también, o gremios, que también nos van refiriendo a empresas de sus propios sectores. Eso en el fondo va fluyendo en un canal también que es más formal, como es el sitio web o la plataforma de Scalex, para que estas empresas se vayan inscribiendo, las vayamos entrevistando y vayan haciendo conexión con los patrocinadores. Esa te diría que es más básicamente la mecánica de scouting que tenemos dentro de Scalex.
Perfecto, muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer una pregunta. Eh, Jaime, quería consultar Nicolás. como desde el proceso ahí de más de empresa, desde la bolsa de comercio, ¿cómo es que una empresa de más de un siglo, que uno muchas veces desde afuera se ve como una empresa, pues, sobre todo su edificio, toda una empresa antigua, así como que uno asumiría así como ahí transando la acción y todo, pero en la realidad, en lo práctico, una empresa bastante científica, tecnológica y con un foco bastante potente en la innovación. Entonces, quería preguntarte cómo es, la semana pasada tuve una startup desde cero, que parte desde la nada y llega a algo, pero cómo es innovar desde una empresa antigua, cómo se genera esta cultura de la innovación o cómo se incorpora para llegar a procesos como Scalex. Oye, mira, qué profunda la pregunta. Yo creo que te puedo responder desde... Desde la vista del trabajador. Pero sí, más allá de ello, yo tampoco es que tenga la experiencia tal vez que tiene, por ejemplo, el gerente general de la bolsa o otros actores tal vez del directorio que ya llevan décadas, de hecho, acá, dentro de lo que es su ámbito de acción en la bolsa, y han visto en carne propia todo lo que es la transformación de esta empresa, siendo que siempre ha agregado valor al mercado desde distintos puntos de vista. En particular, como plantea Darwin, en el fondo, el que no se transforma aquí como que queda fuera del juego, ¿ya? Y la bolsa en ese sentido, la verdad es que lo ha hecho súper bien. Creo que tenemos también una muy buena, un muy buena, en el fondo, posición dentro del mercado, creo que lo mencioné también antes, de lo que es la llegada con el regulador, lo que es la llegada con los distintos clientes, que son clientes también de excelencia, como las corredoras de bolsa, por ejemplo, los bancos en general, y las instituciones financieras. Y eso al final te da una mirada súper transversal de lo que son las necesidades a nivel de mercado y al mismo tiempo la propuesta de valor que uno puede generar desde su ámbito de acción. Porque uno ve tal vez lo que necesita un actor, puede ver lo que pide otro actor, puede ver lo que te entrega otro actor. Y eso en el fondo te va dando una mecánica y una fórmula de crear productos y servicios que agreguen valor dentro de lo que es tu ámbito de acción. Así que esta transformación efectivamente también está en desarrollo actualmente. No sé si están bien al tanto, pero las bolsas de Santiago, de Colombia y de Perú están en proceso de integración también. Y esto en el fondo va a derivar un holding regional que va a terminar siendo el segundo mercado accionario más grande de la TAM. Así que eso ha sido también parte de lo que es el proceso de transformación de la empresa. Y yo creo que es buena pregunta, Nicolás, ¿de dónde la planteáis? Porque yo creo que uno siempre tiene que replantearse las cosas y siempre irse transformando, y a medida que el tiempo avance, agregar el valor a sus clientes en el fondo y futuros clientes, desde lo que uno sepa hacer, pero siempre irlo mejorando. Así que esa es un poco en el fondo la mirada que tengo, al menos desde el punto de vista no solo de la bolsa, sino desde cualquier empresa en general. Y en ese sentido, Jaime, ¿cuáles han sido las principales dificultades? No sé cuánto tiempo llevan ustedes desarrollando el proyecto y qué dificultades potentes han encontrado en el desarrollo. ¿Ha sido más de tipo regulatorio, interna, externa? Mira, en términos regulatorios te diría que uno en general o la mayoría de las veces tal vez podría decir que son temas que implican cierta burocracia, que son más lentos de proceso. La verdad es que en nuestro caso, al menos desde el año pasado, todo ha andado, la verdad es que súper bien en términos de la creación del nuevo segmento, por ejemplo. La verdad es que se lo presentamos a la Comisión para el Mercado Financiero y se aprobó en un par de semanas, y lo cual nos dio mucha satisfacción también, no solo por el timing en sí, sino también por toda la credibilidad y confianza que entrega el mercado. Por lo mismo también, eso nos ha dado la llegada a nuevos actores como son los patrocinadores. Nosotros cerramos de hecho el año con 5 patrocinadores y ahora ya estamos en 16. ¿Ya? Eso también habla del alto interés en el mercado y al mismo tiempo también de nuevos potenciales emisores que están por listarse. ¿Ya? Yo creo que el principal desafío ha sido dar a entender a los actores de mercado a nivel general lo que es un poco en el fondo el espíritu y la mecánica del mercado. ¿Ya? En el fondo, cómo este se gesta, qué es lo que busca, por qué los emisores acá están exceptuados de registrarse en la CMF, cuáles son en el fondo los alcances de la normativa.
Eso, como es algo nuevo, innovador también en términos estructurales, hay eventuales actores que en una primera instancia les cuesta entender, no porque sean cerrados, sino porque no lo conocen y algo de primera vez que se crea acá, ¿ya? Pero dentro de ese mismo desafío también hemos tenido muy buena recepción. Hemos tenido muy buena recepción de actores que la verdad es que no lo conocían. También les comentamos que existen muy buenas experiencias a nivel internacional y que todo esto también desde el lado de la bolsa ha sido también muy trabajado por la propia CMF. Así que eso también le da una seriedad y un nivel de alto estándar al mercado que ayuda a que todo pueda avanzar en esa línea. Pero efectivamente te diría que el gran desafío ha sido en el fondo el de difundir de manera concreta y clara también lo que es la labor y el alcance del mercado. Estupendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, Jaime, yo, bueno, tengo que reiterar, bueno, mi agradecimiento de los de la facultad y de todo el equipo a la presentación. Sin duda es un proyecto que va a ir creciendo, sin duda. Se van a ir sumando patrocinadores, van a sumar proyectos, startups. Así que ojalá que alguno de los, de los estudiantes alguna vez presente algún proyecto a financiarse, a inscribirse, a alistarse en Skylex. Sería espectacular. Tremendo proyecto. Te felicito, Jaime. Muchas gracias. Me despido, Jaime, y te agradezco mucho tu tiempo y tu presentación. Muchas No, gracias. Rafaela, a ustedes, por favor, al contrario, aprovechar de agradecer nuevamente a Nicolás, a ti y a Alejandra por la invitación. Espero les haya servido. Puede que para muchos tal vez este lenguaje sea un poco tal vez desconocido, eventualmente un poco técnico también. Espero que les haya servido y que les sirva para el futuro y reitero, acá lo importante es que si ustedes están dentro del mundo del emprendimiento, del financiamiento, les interesa, que se empapen de lo que hacen, en el fondo esa pasión no los frene por un eventual obstáculo que puedan tener y puedan realizar todo en el fondo lo que estén emprendiendo. Así que muchas gracias nuevamente y un gusto haber podido hablar con ustedes. Muchas gracias, Jaime. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos los asistentes también. Los que sean alumnos del curso, les confirmo que sí, tenemos una nueva reunión inmediatamente, en unos minutos. Yo les voy a hacer llegar el link para que podamos revisar un poquitito la presentación de Skylex y revisar la tarea que tenemos para hoy día. Muchas gracias a los invitados externos también. Están completamente invitados al Magíster de Innovación y Emprendimiento. Gracias, Mauricio. Gracias, Alejandra. Gracias, Rafael, Hasta Nicolás, luego. Jaime, Alejandro, por la coordinación. Gracias, Alejandro. Chao, chao. Chao.